nada, quiero darles la bienvenida a todos y a todas a esta conferencia en la revista Horizonte Independiente, que digamos que bueno, está pensada para ser la conferencia de cierre del año, donde pues vamos a tratar de anunciar un poco un tema que va a estar influyendo durante el 2023, que es el tema de la filosofía política. En este caso, vamos a estar trabajando en esta conferencia sobre el pensamiento, digámoslo ya, Epicuro propiamente desde la filosofía política. Y para eso tenemos de invitado justamente a Steven Valencia Marín, quien es magíster y licenciado en filosofía, catedrático de la Universidad Teológica de Pereira y miembro del Centro de Estudios Clásicos y Medievales, quien pues, nos estará presentando la conferencia titulada Perspectiva Política del Pensamiento Epicúreo. Bien. Entonces, bueno, la idea de la dinámica de la entrevista, antes de dar la palabra a Steven, va a ser que Steven va a tener más o menos entre unos 40, 50, 60 minutos para presentarnos de qué va este acercamiento al pensamiento político de Epicuro. Y después de eso vamos a tener una ronda de preguntas, digamos, que van a estar enfatizadas, pueden ser de ustedes del público o en cualquier caso yo haré una que otra pregunta más. De modo que, de una vez les digo que si quieren, por ejemplo, dejar las preguntas de una vez o cuando finalice ya la presentación, pueden hacerlo en el chat de YouTube y yo personalmente ya leeré las preguntas en el momento adecuado. ¿Listos? Bien, bueno, sin tanta charla de inicio, aprovecho para darle ya la palabra a Steven y bueno, mucha suerte en la conferencia. Steven, estamos contigo. Nicolás, muchas gracias por la presentación. Te agradezco también por la invitación para desarrollar en esta tarde con ustedes una perspectiva más bien política de Epicuro propiamente, un tema bastante controvertido, no muy aceptado en el núcleo, o más bien en las discusiones que hay al interior de la filosofía epicúrea, algo que se toma como un tema muy oscuro, no tan claro, pero sin embargo creo que con la disertación que vamos a desarrollar en el transcurso de lo que yo voy exponiendo, pues tendremos elementos para esclarecer un poco de qué se trata propiamente esta perspectiva política desde Epicuro de Samos. Bueno, para desarrollar mi exposición, la voy a centrar en 3 momentos. Primero, problematizaré un poco el asunto en que va precisamente esta discusión en torno a la visión política del pensamiento de Epicuro. Segundo, desarrollaré y compartiré con ustedes algunos ítems, algunos tópicos que son de importante consideración para extraer de ahí una perspectiva propiamente política desde Epicuro de Samos. Y finalmente compartiré con ustedes algunas conclusiones al respecto de lo que tratemos en esta tarde. Bueno. En cuanto a la problemática, quisiera mencionarles que los intérpretes de Epicuro del último decenio, o incluso desde principios de este siglo, desde el año 2000, se ha venido dando una serie de publicaciones en las que propiamente se intenta rescatar eso que yo denomino perspectiva política, ¿cierto? Sin embargo, eso en contravía de las muchas interpretaciones, de las muchas reflexiones que hacia atrás se habían dado, sobre todo en intérpretes clásicos de la filosofía epicúrea, pues no parece que fueran muy concordantes con eso que las autoridades en el epicureísmo han dicho, ¿sí? Por ejemplo, sostener una teoría, o más bien ir en contra de una teoría de un apoliticismo epicúreo, como nos lo hace entender Carlos García Gual, que es un filósofo español bastante importante en filosofía helenística, o el mismísimo Emilio Lledó, quien publicó textos específicamente sobre epicureísmo, pues es a veces muy osado pensarlo, ¿no? Ir en contravía de estas autoridades.
Sin embargo, como les anunciaba hace un momento, y según también las consideraciones que recientes intérpretes del epicureísmo han venido dando, por ejemplo, artículos como los de Marcelo Boeri, estudioso de lenguas clásicas e interesado también en la filosofía antigua, sobre todo en la del epicureísmo, pues ha publicado artículos en los que propiamente podríamos rescatar de Epicuro una cierta política, ¿sí? Y sobre todo esta noción de apoliticidad de un Epicuro relegado completamente o que desdeña completamente la vida pública, la vida de relaciones con otros, con políticos de la élite política, discúlpeme la redundancia del momento, ¿sí? Eso parece que no existiera, por lo cual puede pensarse que Epicuro pues realmente sí pensó en las cuestiones políticas y en los asuntos políticos de su momento. Hasta aquí entonces con este breve desarrollo, esta breve problematización, para no extenderme mucho, es lo que sería entonces el primer momento de mi exposición. Ahora bien, entro con algunos elementos que podemos rescatar del pensamiento de Epicuro y que nos hablan propiamente de una filosofía política en este autor. Hay dos núcleos hermenéuticos, también llamarlo así, o dos aspectos particulares del filosofar de Epicuro que son muy difundidos entre los intérpretes de la filosofía epicúrea. Uno de esos aspectos es entender el filosofar de Epicuro como un particularismo ético, es decir, una ética o una propuesta ética que se basa simplemente o se preocupa simplemente por el individuo. Matizo un poco este concepto de individuo porque propiamente individuo el concepto de individuo propiamente no se desarrolló en la antigüedad, ¿cierto? O no existe más bien un concepto explícito sobre individuo como para decir que los griegos pensaron en lo individual. Y sobre todo porque tanto para la filosofía clásica, incluso los presocráticos, todo el pensamiento filosófico circundaba en torno a unas reflexiones que propiciaban propiamente la actividad política, las relaciones con otros, y no propiamente un particularismo, de un enfoque propiamente dado al particular, al individuo, al sujeto, ¿cierto? Pero en Epicuro sí se alcanza a dimensionar este aspecto del particularismo ético, sobre todo en dos aspectos que son importantes resaltar, y es, primero, considerar una analítica de los deseos como un aspecto esencial de ese particularismo ético. Cuando hablo de analítica de los deseos, es pensado claramente, está desde Epicuro, desde el análisis, como dice su nombre, ¿sí? O desde la reflexión que el ser humano realiza sobre lo que él siente, sobre lo que él piensa. Y considerando también que los deseos o las hepitimiai, término griego, son un criterio necesario o una condición previa más bien para ulteriores acciones, ¿sí? Eso es importante, sobre todo en una teoría de la acción como la que rescata Epicuro. Un segundo aspecto de ese particularismo ético es la renuncia a las vanas opiniones. Tanto para las escuelas estoicas como para la escuela estoica como epicúrea, ¿sí? Las vanas opiniones vienen a ser un gran problema, sobre todo en el momento de decidir qué es lo bueno para mí y qué es lo bueno para otro. ¿Por qué? Porque son un problema. Porque precisamente a raíz de las famosas kenai doxai, plural, traducido al español como vanas opiniones, estas kenai doxai, según los epicúreos, según Epicuro de Samos, son las responsables de que el ser humano no logre la satisfacción que busca con
realizar o cumplir sus deseos. Y a raíz de esas vanas opiniones, pues se estropea totalmente el fin bueno que este sujeto busca, ¿cierto? Un fin bueno yo lo llamo, o el bien último, que en términos epicúreos sería el placer. Pero más adelante voy a conceptualizar un poco este asunto de la hedoné o placer, porque propiamente la ética epicúrea es una ética hedonista, ¿no? Pero eso tiene un matiz bastante interesante que hay que considerar, y pues a raíz de su hedonismo Epicuro fue muy criticado, pero también a raíz de esto fue muy mal comprendido y terminaron diciendo cosas que Epicuro nunca quiso decir. Pero bueno, hasta el momento este es el desarrollo que se concentra propiamente en el primer aspecto del pensamiento epicúreo, que es su particularismo ético. Sin embargo, el pensamiento de Epicuro no se enfrasca solamente en el particular, ¿sí? Es un aspecto importante, claro, sí que sí, pero el asunto aquí es que trasciende lo que llamaríamos nosotros en la actualidad una dimensión egoísta del pensar epicúreo. Muchos lo han admitido así, y es muy característico que para teóricos que se dicen ser epicureístas, por ejemplo, Michel Onfray de Hurtado, quien también desarrolla unas interesantes reflexiones sobre el epicureísmo, él aboga mucho y habla mucho es por el asunto del egoísmo ético a partir de Epicuro, pero realmente más que un egoísmo como un pensar en mí y en el beneficio que otros me puedan dar a mí, es pensar, y eso a partir de algunas máximas y sentencias del mismo Epicuro, es pensar también en que yo debo contribuir a esa satisfacción o a ese bien de otros, ¿sí? Y a partir de esa contribución al bien de otros ya se denominaría como amistad comunitaria. Este preocuparse por otros, ¿sí? Muy característico del término de filia en Epicuro, propiamente hablando, alberga propiamente una dimensión ya que excede propiamente lo particular, lo individual, ¿sí? Porque ya la amistad como tal implica necesariamente relaciones con otros, ¿sí? Entonces, por eso aparecen estos dos tópicos muy explícitos en el pensamiento de Epicuro, como es la necesidad de compadecerse del otro, ¿cierto? Para precisamente alcanzar esas satisfacciones que no son comunes a todos, llamaríamos bien común, el koinon agatón, bueno, o el placer, como lo denominaría Epicuro, pero esto más adelante lo profundizaré un poco. Y el segundo tópico que estaría incluido en este aspecto de la amistad comunitaria es también la necesidad de aconsejar a quien lo requiera. Claro, hay una máxima, no sé si más adelante la tengo presente dentro de la presentación, valga la redundancia, que se las voy a mostrar a ustedes, pero hay una máxima capital, máxima, la 66, perdón, la sentencia Vaticana 66, que dice que es necesario compartir los sentimientos de los amigos, no llorando por los amigos, sino preocupándonos por ellos, ¿sí? Pero lo particular es que esa preocupación por los amigos, esa preocupación por el otro, implica en ese depurar vanas opiniones, en ese reorientar, ¿sí? El camino de una satisfacción común, que es lo que buscamos todos, y para evitar precisamente los tropiezos que implica que uno solo de la comunidad pueda generar a partir de una opinión vacía que éste tiene, pues necesariamente hay que aconsejarlo para evitar ese tipo de situaciones.
¿sí? Pero bueno, en un momento entonces entraré ya con algunos pasajes para analizar estos componentes que acabo de describir. Ya pues, ciertamente todo esto que acabo de referir, el aspecto primero del particularismo ético y este aspecto segundo de amistad comunitaria, son aspectos que se extraen propiamente de lo único que en la actualidad conservamos de Epicuro, que son 3 epístolas, hay unas 40 máximas, y esas 3 epístolas, que son la carta a Meneceo, que es la carta ética, una carta, la carta Heródoto, que es una carta de teoría del conocimiento, por llamarlo así, y la otra carta, que es la carta Pitocles, que es una epístola dirigida propiamente a Pitocles, pero con un sentido más de cosmología. Esas 3 cartas, más unas 40 máximas capitales, que se conocen como las Kyriai Doxai, todo este compendio de textos de Epicuro nos los ofrece o los recogió, nos los conservó Diógenes Laercio en el libro 10º de su Vida de los Filósofos Ilustres, ¿sí? También conocido como libro Iota en la numeración griega. Y además de eso, hacia el siglo XIX, 19, un filólogo llamado Karl Vogt estuvo investigando, como filólogo que era, en su estadía en el Vaticano, indagó, ¿cierto? Y escrutó unos manuscritos que estaban conservados allí en la biblioteca del Vaticano. Y resulta que en esa biblioteca y en esos manuscritos que él escrutó, encontró 81 sentencias adicionales, ¿sí?, a las 3 cartas y a las 40 máximas capitales que hablan propiamente del epicureísmo, ¿no? Esto más o menos fue en el año de 1888. Pero lo particular de estas 81 sentencias es que propiamente no se piensa que no son de autoría de Epicuro, sino más bien de discípulos de Epicuro, ¿sí? Sobre todo por su referencia a la vida y obra, en algunas sentencias, del pensamiento de su maestro. Bueno, continuando entonces con la disertación, analicemos este primer fragmento de la carta a Meneceo, el numeral 128 al 129. Dice así: hay que considerar que algunos deseos son naturales, pero otros vanos. Cuando hablamos aquí ya de los deseos, estoy hablando del primer tópico que vimos ahorita, que fue el de la analítica de los deseos, ¿sí? Y lo que hace Epicuro es clasificarlos de tal modo que sea mucho más fácil para un análisis, para una reflexión en torno a aquellos deseos que deben ser perseguidos por el ser humano si es su querer conseguir una satisfacción, ¿sí? Entonces Epicuro dice que hay que considerar que algunos deseos son naturales y otros son vanos. Algunos de los naturales son necesarios, ¿sí?, pero otros son simplemente naturales, ¿sí? Un conocimiento de estos, de los deseos, es suficiente para conducir cualquier elección o rechazo. Pasan hairesin kai figen. Hairesin y figen, elección y rechazo, pues son aspectos necesarios dentro de la ética epicúrea, porque para Epicuro las decisiones éticas y los condicionantes necesarios para llevar a cabo una acción, ¿sí?, para obtener bien o de pronto también para obtener mal, pues implica necesariamente una elección y un rechazo sobre esos deseos. Pero lo particular es que aquí el enfoque de la elección o el rechazo
está determinado por un fin, y ese fin para Epicuro es lo que se conoce como salud del cuerpo, somatosugeian, salud del cuerpo, y la serenidad del alma, sí que es ataraxia, ¿sí? La famosa ataraxia, que es la imperturbabilidad. Esta sentencia máxima capital, perdón, la 15, dice lo siguiente: la riqueza exigida por la naturaleza, y esto es propiamente rescatando lo que veníamos diciendo de la carta a Meneceo del fragmento que les acabo de leer, y es que cuando hablamos de la riqueza exigida por la naturaleza, estamos hablando es propiamente de los deseos naturales, no de deseos que no son naturales, ¿sí? Son de los deseos naturales, es decir, los deseos que tienen que ver con lo básico que consigue uno para subsistir. A eso se refiere Epicuro. A eso se refiere Epicuro con deseos naturales. Retomo entonces la sentencia. La riqueza exigida por la naturaleza es limitada y fácil de procurar. Oristai kai geuporistos gestin. ¿Sí? El término geuporistos, el fácil de procurar, la facilidad de adquirir estos deseos que son naturales. Pero aquí viene el problema, y es el que decía ahorita con las famosas kenai doxai, que son las opiniones vacías, que también se entiende como presunciones vacías, que non doxon. Esas presunciones no tienen un límite, ¿cierto? Y por eso dice Epicuro que se disparan hasta el infinito. Entonces, gran problema, porque si lo que se busca es satisfacer algo, el caracterizar algunos deseos como lo que se dice aquí, que se disparan hasta el infinito, pues nunca se van a adquirir, porque nunca se consiguen. Todo lo que no tiene límite no se consigue, y esto es lo que precisamente rescata aquí Epicuro. Hasta el momento no he desarrollado aspecto alguno sobre lo político, o al menos cómo nos acercamos al asunto político, pero es un paso necesario abordarlo desde el particular para entender lo que viene a continuación. Porque cuando ya hablamos de justicia, ¿cierto? Ya aquí viene un asunto que es propiamente pensado para las relaciones con otros. Y cuando hablamos propiamente de relaciones con otros, estamos diciendo que allí hay implícito un asunto político. Entonces, esta máxima capital 33 dice lo siguiente: la justicia en sí misma no es nada. Esto es más o menos lo contrario a la perspectiva platónica sobre las ideas, que son lo en sí mismo, ¿sí? El katauto, el en sí mismo, que es importante para Platón. Pero aquí, desde un aspecto mucho más práctico, lo que Epicuro dice, pues es que la justicia en sí misma no es nada. ¿Sí? ¿Por qué no es nada la justicia en sí misma? Porque lo que se entiende por justicia es simplemente el hecho, y esto pensado desde un punto de vista más pragmático, mucho más práctico, es que la justicia es el pacto de no perjudicar ni ser perjudicado. Eso es justicia para Epicuro en términos prácticos. A Epicuro no le interesa qué es la justicia en sí misma o cómo definimos la justicia de acuerdo a los parámetros platónicos, ¿cierto? Porque precisamente aquí lo que importa es la praxis, ¿sí? El enfoque es la praxis, no la definición. Entonces dice Epicuro que la justicia es un pacto de no perjudicar ni ser perjudicado, sin te qué.
tú me blaptein, me de blaptestai, de no perjudicar ni ser perjudicado en ningún momento en los tratos entre unos y otros, y que afecta la extensión de espacio que sea. Esto es muy interesante como termina esta máxima capital 33, y es porque cuando Epicuro dice que afecta la extensión de espacio que sea, es porque casi que esto se torna un criterio universal. ¿Por qué un criterio universal? Porque para Epicuro, y esto está, obviamente no lo desarrollo acá, pero se lo menciono, y es que en el numeral 83 de la carta Heródoto, ya casi terminando esta carta Heródoto, hay una explicación de cómo surgen, según Epicuro, las sociedades. Pero para Epicuro las sociedades, y esto tiene un poco de parecido con Aristóteles, pero varía un poco en el asunto del fin que perseguimos todos, ¿cierto? Porque para Aristóteles es la virtud, la vida contemplativa, ¿cierto? El bios teoreticos, pero aquí realmente lo que se busca es una vida de satisfacciones, una vida de placer. Pero más adelante vamos tratando un poco el asunto del placer y cómo se entiende el placer propiamente desde Epicuro. Entonces, lo que está diciendo con la idea de que afecta la extensión de espacio que sea esa justicia, es que de esta forma es como se entiende en muchas otras sociedades la justicia, ¿sí? Eso es lo que dice Epicuro ahí. Y este aspecto de la amistad, que es un componente, como lo decía ahora, sobre la amistad comunitaria, como un segundo aspecto del filosofar de Epicuro, y es que la filía, como dice Epicuro, y aquí tiene un contraste bastante particular, es que si mientras en la justicia decía que en sí misma no es nada, aquí va a decir que la justicia es por sí misma deseable, ¿cierto? Porque para ellos, los epicúreos, es un aspecto muy importante de la convivencia, el hecho de generar relaciones cordiales, algo que nosotros traduciríamos en términos de amistad. ¿Sí? Pasafilia, dijauzen jairete. Pero mire que aquí hay un matiz, y no es porque toda amistad sea por sí misma deseable, ¿cierto? Porque aunque dice que es por sí misma deseable, no es que lo sea en absoluto, porque precisamente la amistad es deseable en la medida en que recibe su razón de ser desde la necesidad de ayuda, ¿sí? Y la ofileia, llámese como utilidad, ¿sí? Pero una utilidad que implica lo común, no lo particular. Esa es la gran característica de la ofileia griega, es que es la utilidad común, no la particular. O también como se traduce aquí como ayuda, ¿sí? Esa ayuda, esa ofileia, ya está implicando una forma de trato con los otros. Ya implica una forma de relación con otros. Y esa relación con otros está permeada precisamente por la necesidad de ayuda, ¿sí? Por eso, hace un momento, refería un poco al asunto de la necesidad de acompañar al amigo, ¿cierto? De acompañar al amigo y de ayudarlo, pero también de aconsejarlo en los momentos en que es necesario. Y la ofileia implica estos dos aspectos que acabo de mencionar. Bueno, continuando entonces con la reflexión en torno a esta filosofía tan especial, tan dada a la praxis, no tanto a la teorización. Lo que hace un momento referíamos como particularismo ético, una necesidad de pensar al particular, al individuo, al sujeto, pero también la otra cara de esta filosofía es también pensar en la necesidad de una amistad comunitaria para poder desarrollar un modo de vida más ameno entre todos los que conviven, ¿cierto? Dentro de un núcleo social.
Ciertamente sociedad no se entiende sin las relaciones entre muchos, ¿cierto? Pero lo importante es que aquí la amistad va a generar un matiz bastante, ¿qué dijéramos? Bastante afectivo, de vinculación más, de una vinculación más de acercarse al otro, como si fuera casi un familiar, pero realmente no es un familiar. Sí, eso es lo que implica propiamente la amistad comunitaria. Pero entonces, ¿qué pasa con estos dos aspectos? Es que estos dos aspectos, tanto el particularismo ético como la amistad comunitaria, derivan en un fin común, y es precisamente el asunto de la eudaimonía. Este asunto de las éticas eudaimónicas que parten propiamente desde Aristóteles, porque es el que sistematiza propiamente la noción de eudaimonía, ¿cierto? Ha tenido a lo largo del pensamiento griego varias, por decirlo así, varios sentidos, varios significados, sí. Pero especialmente para el epicureísmo, el significado de eudaimonía, que mal se traduce por felicidad. Yo pensaría que una traducción más fiel al término eudaimonía implica decir el buen carácter. ¿Por qué? Porque el prefijo, el sufijo eu, perdón, que es bien, y daimonía como sufijo, que habla propiamente de un daimon. El daimon es casi que el espíritu, pero es un espíritu referido al carácter que dijéramos del particular, ¿cierto? Entonces aquí sería pensar el buen carácter. Algunas traducciones de eudaimonía pueden ser bienestar, felicidad, satisfacción, ¿cierto? Y otras tantas derivaciones semánticas, pero el asunto aquí es que el epicureísmo entiende la eudaimonía como placer, hetoné, ¿sí? Y por eso el epicureísmo es una ética hedonista, claro, porque el enfoque de su filosofía es la hedoné, la consecución del placer. Pero ¿qué es placer para el epicúreo? ¿Cierto? Porque propiamente el epicureísta, por ejemplo, en la carta Meneceo, que es la carta ética de Epicuro, va a decir que cuando hablamos del placer como fin, principio y fin de la vida feliz, no se está hablando de los placeres de los disolutos. Y cuando habla Epicuro de los disolutos, o de la gente que vive dominada por sus pasiones, por sus deseos, cuando no escruta realmente y no reflexiona sobre lo que es conveniente para sí, para otros, pues esto es lo que Epicuro llama los placeres de los disolutos, ¿sí? Pero hay una particularidad, y es que hedoné, en este sentido, se está entendiendo como, y ya lo había referido hace un momento, como ausencia de dolor en el cuerpo. A eso Epicuro lo califica como placer, una ausencia de dolor en el cuerpo, la famosa japonía, ¿sí? Japonos, con alfa privativa, aponos de no dolor, ¿sí? Pero también, y además de no sentir dolor en el cuerpo, es no tener perturbaciones. Las perturbaciones, como se entienden desde la concepción clásica griega, es desde los estados del alma, ¿sí? Que lo llamarían a ellos así, estados del alma. Muy a usanza de nuestros contemporáneos sería estados mentales o estados de la psiquis, el no estar perturbado. Y eso es lo que implica propiamente el término ataraxia. Sí. Bueno, entonces, el particularismo ético y la amistad comunitaria ciertamente tienen unas justificaciones filosóficas que ya las acabamos de ver, ¿sí?
como necesidades para poder desarrollar una vida más amena entre todos los que conformamos una comunidad, una sociedad, pensando pues propiamente en el contexto político y social de la Atenas del siglo IV antes de Cristo. Un contexto bastante conflictivo, porque se estaban dando precisamente las conquistas de Alejandro Magno, ¿cierto? Al interior de Medio Oriente, pero ciertamente estas conquistas de Alejandro Magno repercutieron en esos valores tan fundamentales de la polis griega como eran la autosuficiencia, ¿cierto? Básicamente la autosuficiencia, porque el ser autosuficiente para la polis griega era súper importantísimo, ¿no? No depender de ningún otro estado, de ninguna otra población, de ningún pueblo extranjero. Eso era importante para los griegos, pero tampoco estar dominado por ninguno de ellos, ni depender de pueblos extranjeros, pero tampoco estar dominado por ellos. Y mire lo que generó precisamente las conquistas de Alejandro Magno cuando invadió, aunque ciertamente no invadió el Ática, pero ya es suficiente que algunas poblaciones del norte de la península de los Balcanes fueran dominados, ya inmediatamente estaban interfiriendo con el desarrollo político y social de Atenas, ¿sí? Porque esto generó muchas guerras. Bueno, eso en cuanto a las justificaciones filosóficas. Pero además de esas justificaciones filosóficas, hay unos aspectos biográficos de Epicuro que nos hablan de dos cosas importantes, y es con lo cual también se puede decir que en Epicuro hay una preocupación política, es decir, una preocupación por las relaciones con otros, una preocupación por relacionarse con las personas del momento, con los relegados y no relegados socialmente, con los que estaban dentro de la élite política del momento, pero también con quienes no estaban dentro de la élite política del momento. Entonces, estos dos aspectos de la biografía de Epicuro nos dan a pensar que realmente hay una preocupación política desde este pensador de Samos. Y uno de esos elementos, y como nos lo cuenta Diógenes Laercio, es que Epicuro tenía unas nobles disposiciones para con los suyos, ¿sí? Y cuando se refiere Diógenes Laercio de los propios de Epicuro, son los familiares, los hermanos, ¿sí? Con los que se dice incluso que filosofaba. Pero además de eso, de esas nobles disposiciones para con sus familiares, también están las nobles disposiciones para con figuras políticas del momento y para con los descartados socialmente del momento. ¿Y quiénes eran los descartados socialmente del momento? Los esclavos, por una parte, los douloi, aunque el término que refiere Diógenes Laercio para los esclavos a los que estimaba Epicuro eran los hoiketai, es decir, los esclavos, pero de la casa, los esclavos domésticos, ¿no? Pero sin embargo, esto parece ser, ¿sí?, que se extendió también a los douloi, ¿sí?, a los que trabajaban en parcelas, ¿no?, en las áreas rurales de la Atenas del momento, ¿sí? Y otros de los descartados socialmente serían las mujeres, las getairas, que Epicuro, y según Diógenes Laercio, las convivió con ellas, ¿no? Pero además de convivir con ellas en el jardín, en el kepos, también filosofó con ellas, las tuvo en cuenta para la filosofía, cosa que no era tan común en su momento en la Atenas del siglo IV antes de Cristo, ¿cierto?
de antecedentes propiamente de involucrar mujeres en las cuestiones y discusiones filosóficas, no las hay. Aunque sí existieron mujeres, por ejemplo, dentro de la escuela pitagórica, como nos lo relatan los fragmentos que hay de los pitagóricos, y de la academia, la que fundó Platón, ¿sí? Hay varias figuras femeninas, según nos lo cuenta en el libro cuarto de la vida de los filósofos ilustres, el mismo Diógenes Laercio al respecto de Platón. Pero sin embargo, lo que no se menciona es que estas mujeres que pertenecieron tanto a la escuela pitagórica como a la academia de Platón, pues que intervinieran en cuestiones filosóficas, eso no se menciona. Pero en el epicureísmo, según Diógenes Laercio, sí. Y hay fragmentos y algunos estudios, artículos al respecto del asunto, donde se dice que realmente, por ejemplo, una hetera como en este momento, a ver cuáles recuerdo, Patis es una, Mamarion, Oidion, Nikidion, sí, Tenista y otras tantas, pues de ellas se dice que filosofaron con Epicuro. Vamos entonces a mirar algunos fragmentos y después de estos fragmentos concluyo mi exposición. Dice así Epicuro en la carta a Meneceo, numeral 129. Ya lo habíamos mencionado, no voy a profundizar en esto nuevamente, simplemente para que lo tengan en cuenta. El placer es el principio y fin de la vida feliz. Lo hemos considerado el bien primero y originario. Agatón protón, kai singenicon ecnomen. Es muy interesante este término del como bien originario, ¿sí? El singenicon, porque es algo que viene inherente a la naturaleza humana, ¿cierto? Y si el placer viene inherente a la naturaleza humana, no podemos rezagar el placer, pues porque simplemente lo consideramos un mal. Aquí hay que mirar qué es lo que realmente provoca el mal. Si es el placer, o como dice Epicuro, son los deseos el gran problema para los males, pero no el placer en sí mismo, ¿cierto? Eso lo diría en la Máxima Capital 8. Entonces, Epicuro dice que el placer nos sirve como punto de partida para elegir y rechazar, y al placer acudimos para juzgar todo bien desde el criterio que marca la sensación. Las sensaciones también, las Heisteseis, son un aspecto importante, no solo para conocer, sino también para actuar. Y esto Epicuro lo entendió así. Otro de los fragmentos de la carta a Meneceo, específicamente el 131, dice: cuando decimos que el placer es el fin, no hablamos de los placeres de los viciosos, ¿sí? Tasgedomás en apolausei, los placeres en los viciosos, sino al no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Halazo mete alguien, katasomamete taratestai katasigen. Esto ya se los había mencionado. Y aquí hay una cosa bastante interesante, un tópico bastante interesante y que para mí, tal como lo veo, es lo que asocia propiamente al placer, entendido como no dolor en el cuerpo y no perturbación en el alma, y es esa asociación del placer con una vida política, al menos entendido lo político como el hecho de relación con otros. Y esta sentencia vaticana, la 69, dice lo siguiente: el imperturbable, es decir, el que en este momento tiene placer, ni es molesto para sí, ni tampoco lo es para otro.
Y estos dos últimos fragmentos, antes de las conclusiones, es lo que respecta propiamente a la vida de Epicuro y lo que mencionábamos ahorita, de las relaciones nobles que él tuvo, tanto para con los suyos, sus familiares, como para con los que llamaba amigos, los filoi, ¿sí? Dice así Diógenes Laercio, en el libro 10 de Vita Philosophorum, o Vida de los Filósofos Ilustres. Aduló vergonzosamente a Mitres, ministro de Lisímaco. Mitres era un ministro de Lisímaco, como dice Diógenes Laercio, pero esto está diciendo, con esto se nos está diciendo que realmente hubo una relación de Epicuro con miembros de la élite política del momento, en este caso Mitres, llamándole Salvador y soberano. Lo más seguro, y es como cuentan en algunos fragmentos, quizás este Mitres le proporcionaba también ayuda a Epicuro para sostener, ¿cierto?, el jardín. De igual modo que a Idomeneo, Heródoto y Timócrates. Idomeneo fue discípulo de Epicuro, también involucrado dentro de la política del momento, y lo que fue este Heródoto, no estoy hablando de Heródoto de Halicarnaso, el historiador, no para nada, estoy hablando de otro Heródoto, y Timócrates de Lánsaco, estos dos que dieron a conocer las doctrinas de Epicuro fueron los que también se alejaron de estas doctrinas, incluso según Diógenes Laercio, el caso especial de Timócrates es que este hombre renegó tanto de Epicuro que escribió varias obras en las que vilipendiaba al que fue su maestro, es decir, Epicuro. Además escribió a varias heteras. Mire la relación que Epicuro tuvo propiamente con las heteras y propiamente escribiendo, ¿no? Temista y Leoncio. Y cuenta Timócrates, el renegado, ¿cierto?, que Epicuro convivía con Metrodoro, otro discípulo de él, y otras etéreas como Mamarion, Edia, Erocio y Nisidio. Bueno, eso ya, pues en esencia es lo que les había referido hace un momento, sobre las relaciones de Epicuro con los miembros de la élite política, pero también con gentes que estaban relegadas de las problemáticas políticas, donde se tenía solamente al varón ciudadano, no cualquier varón, no un meteco, no un extranjero, ni siquiera un esclavo, sino el varón ciudadano, el que era importante para las decisiones políticas de la Atenas del siglo IV, y eso que pues se entendía como una democracia en su momento, este asunto. Para nuestro hombre hay suficientes testigos de su insuperable buena consideración para con todos. Sí, Epicuro fue un hombre muy ultrajado en cuanto a se ha difundido consideraciones sobre su filosofía que malversan su pensamiento. Entonces Diógenes Laercio rescata este aspecto. Tes aniperbletu prospantas eunomocines. ¿Sí? Su agradecimiento a sus padres, su generosidad con sus hermanos, la beneficencia para con sus siervos. Término bonito este de la geupoía prostus hoiketas, ¿sí? Pero el término de geupoía, de la beneficencia como sustantivo, del buen hacer, ¿no? Geu, de buen, y poía, de poieo, del hacer. Como se puede ver por su testamento y por el hecho de que estos filosofaban con él, ¿no? Sus hermanos, sus siervos, los famosos oikethai, en plural, de oiketes, filosofaban con Epicuro, cosa que no tenía precedentes, como el caso de Mis. Mis fue propiamente, según Diógenes Laercio, un esclavo. En general, su amor humanitario a todo el mundo, heprospantas autu filantropía, término muy conocido por todos. Finalmente concluyo. El buen trato para con sus familiares y amigos, entre los que cuentan mujeres, esclavos y extranjeros, además de miembros de la élite política, hablan de un Epicuro cuyo pensamiento es social, ¿no? Sí, social igual a político. Las relaciones humanas y los medios idóneos para lograr estas relaciones humanas
comporta un aspecto básico de la vida política que excede al mero rasgo gubernamental institucional que lo caracteriza. Esto es como, a mi entender, una de las grandes diferencias que existe entre lo que hemos caracterizado hoy como política epicúrea y la política de los clásicos en Platón y Aristóteles. Porque Platón y Aristóteles ciertamente cuando hablan de política se están refiriendo propiamente a la constitución de magistraturas, ¿cierto? De las famosas archai, para poder dirigir el orden social. Pero que Epicuro le da un vuelco a eso y piensa en los elementos más básicos de la vida social, que no son necesariamente las arjai, las magistraturas, ese rasgo gubernamental institucional como se entiende lo político, como lo pensó Platón y Aristóteles. Y es las relaciones humanas, ¿cierto? Las relaciones humanas son el componente básico de esa vida política. Epicuro le dio énfasis a este elemento tan básico de la política como son las relaciones humanas. Finalmente, una vida libre de turbación, placer, ¿sí? Libre de turbación tanto en el cuerpo como en el alma, japonía y ataraxia, igual a hedone, placer, es una condición natural, una condición naturalis, que por resarcir menesteres básicos y controlar deseos viciados son proclives de un bienestar común. El koinon agathon, ese bien común, o ese bienestar común, o esas satisfacciones comunes como lo he venido disertando con ustedes, son las que propiamente comportan un telos, el telos de la vida política. Y esto desde Epicuro se pensó de esta manera, ¿no? El bien común sería el placer, es decir, una vida libre de turbaciones en el cuerpo y en el alma, pero que necesariamente tienen que ser trabajados desde los mismos particulares que constituyen lo social para poder vivir bien todos. Esta es la idea que, o más bien las ideas que quise compartir con ustedes para plantear una problemática, como decía en un momento, tan controversial, tan problemática, sí, valga la redundancia, en torno a la interpretación de la filosofía epicúrea y sobre todo desde un aspecto tan poco explorado como es el aspecto de un pensamiento político. Y a raíz de todo esto, pues vemos que puede extraerse algo de pensamiento político del filosofar de Epicuro. Muchas gracias. Bueno, Steven, a ti también muchas gracias por la presentación. Realmente la considero una presentación, además de muy bien argumentada, muy bonita, ¿no? Digamos que el recorrido que has hecho de las tesis principales ha sido tomado desde una posición muy bonita donde se puede abordar directamente, digamos, los pasajes y en ese abordaje, digamos que se despliega todo un abanico yo lo puedo llamar un poquito como belleza a la hora de presentar algo y bueno, en ese sentido también te felicito. Digamos que acá de una vez les digo a la audiencia que si quieren dejar alguna pregunta pueden ponerla ahí en el chat. Y bueno, digamos que originalmente cuando iba escuchando la conferencia, digamos que aún así se contraponía como lo que por lo general uno conoce de Epicuro, ¿no? Digamos que en mi caso yo no es que sea un experto en Epicuro, pero digamos que siempre se venía como poniendo esta idea de justamente de ese hedonismo junto con la idea de política que al parecer podría llegar a ser un poco antagónico, ¿no? Y digamos que a lo que creo que lo genial de la presentación ha sido justamente ver, listo, venga, pero es que cómo estamos entendiendo el sentido de placer, ¿no? Creo que ahí ya sé como toda la estructura de la balanza de la conferencia y también del pensamiento epicuro. Es, venga, entendamos bien placer, ¿no? El placer no es el exceso sobre el cual yo me empiezo a mover, sino que acá se entiende como esta ausencia de dolor o de malestares y eso, bueno, digamos que ya enmarca muy bien y en algún sentido también me mandó a volar una de las preguntas que te tenía pensada. Bien, sin embargo, quisiera comenzar con una pregunta que aún así me sigue surgiendo y es, bueno,
independientemente de este entendimiento de placer, pero hagamos de cuenta, pensándolo en placer, buscando esa ausencia de ese dolor, uno también podría llegar a caer también en algún tipo de egoísmo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo creerías o cómo verías que tal vez en el pensamiento de Epicuro uno podría llegar a superar ya fundamentalmente ese placer pensado como ya egoísta, para poderlo meter ya en la parte más comunitaria, en la parte donde ya más se aplica, se abre como el entendimiento hacia las asociaciones con otros? Entonces, pues, sí, esencialmente la pregunta es, cómo superar un egoísmo que puede que sea muy posible que en algún momento se cree, ¿no? Porque inclusive en la misma ausencia de dolor uno puede empezar a caer en ciertas prácticas tirando a ser egoístas, y ahí cómo se sigue, pues digamos, para superar esa partecita. Entonces, bueno, esa sería la primera pregunta que te hago. Ok, Nico, gracias por tu pregunta. Me parece bastante compleja, sobre todo porque tendría que resumir algunos aspectos centrales del filosofar de Epicuro, si no es que es todo, ¿cierto? Pero creo que en respuesta a tu pregunta, el asunto es en la noción de filía. Porque lo que se deja notar un poco cuando uno lee, no tanto las tres cartas, la Heródoto, Pitocles y Meneceo, sino en las 40 sentencias máximas capitales y en las 81 sentencias vaticanas. Y es que ese placer, entendido desde un aspecto de la amistad, no se vive solo. Al menos, y esto también lo pensó Aristóteles, ciertamente Epicuro no es un completo innovador en este asunto, pero hay rasgos que sí, como mencionaba ahorita, hay unos rasgos que sí lo diferencian totalmente de los filósofos clásicos, Platón y Aristóteles. Pero este es el mismo pensar, casi parecido, el mismo pensar de Aristóteles. Y es que para pensar estados de sosiego plenos, si es que los hay, necesariamente están involucrados otros, porque la felicidad no se construye solo, es lo que dice Epicuro. ¿Sí? La felicidad no se construye solo. Y eso que estoy ahorita alegaba un poco del asunto de no traducir eudaimonía como felicidad, pero pues al menos para que me entiendan, la felicidad, la satisfacción última, el placer, ¿cierto? No se vive solo. Hay una característica especial aquí y es que, ya lo mencionaba ahorita, los medios que el ser humano se procura, y esto Epicuro lo dice en una de sus sentencias, los medios que el ser humano se procura para la felicidad, ¿cierto? Dependen también de otros. Y esto alude también al hecho de lo que Aristóteles pensó como el hombre como un animal político, el hombre como animal político, el famoso Zoion Politikon del primer libro de política propiamente, de Aristóteles. Pero en esa medida, si Epicuro entiende que ese goce, ese placer, esa satisfacción, ese bienestar, esa felicidad, no se vive solo, porque ciertamente la decisión que otro tome con respecto a lo que yo haga, si es por envidia, puede llegar a afectarme. Claro, se estropea mi estado de sosiego. Y lo que se busca en la vida comunitaria es precisamente evitar que se creen los estados de perturbación. Y Epicuro no descuide este asunto. No descuide este asunto, sobre todo porque lo que él busca es que se establezcan las mejores condiciones para las relaciones entre seres humanos, ¿sí? Mejores condiciones para las relaciones entre seres humanos en contraposición a lo que se estaba viviendo en el contexto político del momento. Guerras, luchas intestinas, me refiero a luchas intestinas, es a la guerra civil,
de la propia Atenas, entre ellos se mataban. Caso particular, a Sócrates lo mató la democracia de su tiempo, lo envenenó, la cicuta, lo mandaron a beber cicuta, pero lo que dice Epicuro es que ciertamente uno no puede olvidar que la felicidad de uno está determinada también, en cierto modo, no totalmente, pero en cierto modo está determinada por lo que otros hagan con respecto a mi persona, a mis deseos, a mis intenciones, a mis intereses. ¿Sí? Yo creo que desde esa perspectiva de la filía, y mirándolo también la filía como un término que, que cobija, digamos, el trato bueno o el buen trato para con otros, el aconsejar a otros. Si esto lo dimensionamos y lo acogemos dentro de la filía, dentro de la amistad, pues propiamente no se caería, considero, en este asunto que tú planteas, Nicolás, y es pensar la hedoné o la satisfacción, ¿cierto? Como una cosa solo mía, solo del particular, solo del individuo, ¿sí? Creo que bajo esta perspectiva estoy dando respuesta a tu pregunta. No sé si quedas satisfecho con ello o quieres más profundidades. No, está realmente perfecto. Digamos que la pregunta también venía, yo reconozco que viene con un carácter un poco difícil porque pues en general es un poco abierta en muchos sentidos, entonces como que uno puede abordarla en diferentes focos y bueno, digamos que en el que me respondiste creo que suplió como con la duda que tenía como ahí en la cabeza. Y bueno, digamos que ahí había otra pregunta que me surgió durante la conferencia, pues lastimosamente no la noté del todo, así que me voy a intentar formularla lo mejor posible. Y es bueno, tú al final de la conferencia ibas haciendo una referencia entre la diferencia entre cómo se entiende el concepto de política entre Epicuro y, digámoslo, entre Aristóteles, digámoslo ya formalmente, o Platón, que ya estaban como consolidando un sistema, digámoslo, un sistema pues, político en un sentido de estructura social, ¿no? Pero, y pues en el caso de Epicuro lo que estábamos viendo era como este término de eudaimonía, ¿no? Como iba jugando un poco como un buen vivir con otros, ¿no? Y ahí pues mi pregunta sería, y es un poco más especulativa tal vez, ¿y tú cuál creerías que sería como, o cuál creerías que es ese paso que debe darse como entre el pensamiento en este concepto político de Epicuro, como esta asociación que tenemos con otros, hasta llegar a poder pensarla, a poder pensar esta teoría de Epicuro como ya un sistema que, digamos, uno pudiera ya empezarlo a poner un poco más como lo ponías en el sentido de Platón y Aristóteles como sistema de sociedad. Ok, Nico, gracias. Otra pregunta bastante compleja. De lo que conservamos de Epicuro, por lo que les comentaba al comienzo de mi presentación, es poco lo que tenemos. Tenemos unas pocas sentencias, unas pocas máximas y unas 3 cartas. Y a veces articular todos estos elementos, que no son muchos, por cierto, son a veces bastante complejos. Lo que sí no quisiera decir de Epicuro y decir que él lo dijo, porque realmente no lo dijo, ¿cierto? Es que él pensó en una política pensada para, como se entiende actualmente, es una política pensada para cobijar toda la estructura, ¿sí? Toda la estructura que implica propiamente la vida política, ¿sí? Eso implica lo que mencionaba ahorita, magistraturas, las arjai, además pues de los elementos básicos de la vida política como son las relaciones humanas, que él en lo que enfatizaba Epicuro. Ciertamente Epicuro no propugnaba, al menos de lo que tenemos, no existe propiamente algo
que explicite que Epicuro buscaba renovar la estructura social de su momento. No, no se trata de eso tampoco. No existe ese elemento tan explícitamente dentro de lo poco que se conserva de Epicuro. Ahora, de lo que sí podemos hablar y de lo que estudiosos actuales han hecho es que las contribuciones propiamente políticas, pero ya entendidas desde el ámbito de la estructura social, pero de las macroestructuras sociales, que son las gobernanzas, las élites políticas y todos estos asuntos, ¿cierto? Ya estaban mejor pensadas o mejor las piensa los discípulos de Epicuro, por ejemplo, como Filodemo de Gádara. Yo, pues, propiamente no he hecho un estudio juicioso sobre este autor, discípulo de Epicuro, ¿cierto? El famoso Filodemo de Gádara, quien estuvo direccionó la famosa biblioteca de Herculano, que se quemó, por desgracia, no por los cristianos, no, para nada, fue por la erupción del volcán Vesubio, ¿cierto? Y yo no estoy ahorita, cuando menciono cristianos, no es que esté hablando más de los cristianos, no, para nada, sino más bien de los fanáticos cristianos, que eso es otra cosa, pero no del cristiano que no es fanático, ¿cierto? Pero resulta que Filodemo de Gádara tiene, o se conserva más bien, porque pues, si bien el volcán Vesubio destruyó la biblioteca de Herculano y entre ellos algunos papiros, en los que él propiamente escribió, además de otros que pues se conservaban de otros autores de este periodo. Imagínense la riqueza que tenía esto, además de la biblioteca de Alejandría en su momento, siglo III y IV después de Cristo. El caso es que de lo que se ha hecho respecto de esas exploraciones o de esas disquisiciones en torno a una política entendida desde las magistraturas, hay un autor italiano, Gino De Santis, sí, que se ha dedicado propiamente a hacer reflexiones a partir de cada uno de los fragmentos que se conservan de esta biblioteca de Herculano, y en este momento se me escapa el número del fragmento y del códice en el que está, pero lo cierto es que Filodemo de Gádara parece que entroniza ya el asunto de pensar que las relaciones amenas, muy básicas dentro de la vida social, como las pensaba Epicuro, ya podrían entrar a proyectarse en ámbitos mucho más amplios, digamos, y eso implicaría pensar estas relaciones amenas también, ¿cierto?, dentro de los mismos que constituyen las magistraturas y de los magistrados o de las élites políticas para con los que ellos gobiernan, ¿no? Las relaciones entre gobernados y gobernantes, cosa que en Epicuro no es explícita. Uno lo puede sustraer, ciertamente por todo esto que decimos, de la importancia de las relaciones humanas para una construcción de vida comunitaria más amena. Pero Epicuro no es explícito en eso, al menos por lo poco que tenemos de él, pero en Filodemo de Gádara sí se ve este asunto. Es casi que una proyección de las satisfacciones particulares, pero pensadas casi como lo hace Aristóteles. Aquí uno ya podría hacer esos cotejos, como te digo, Nico, no he hecho un estudio juicioso sobre los papiros de Herculano, y sobre todo en Filodemo de Gádara,
pero a raíz de esto y de lo que se lee, de lo poco que he leído, realmente en Filodemo de Gádara hay una proyección de eso que se vive casi que muy moderadamente pensado por Epicuro para una comunidad, quizás pequeña, pero Filodemo lo proyectó hacia, hacia unos espacios mucho más amplios donde están implicados propiamente los gobernantes, ¿sí? Los famosos arjontes, en griego, del arjón en singular y arjontes en plural, gobernador y gobernantes, ¿no? Respectivamente. Pero no sé, Nico, sí me siento un poco limitado en la respuesta, pero pues eso es lo que podría decirte al respecto de tu pregunta. Perfecto, perfecto. No, de igual modo, también marcar las pautas de que, bueno, hay alguien que puede medio tratar un poco de abordar este tema, que también es un buen indicador porque, pues, digamos que eso por lo menos nos puede redirigir a buscar, pues, a quien le interesa buscar esta respuesta, pues ya puede ir un poquito más a decir, voy a buscar a Pepito, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues bueno, digamos que por ahora yo creo que esas serían las preguntas. En cualquier caso, yo te quiero agradecer, Steven, por aceptar la invitación de venir a dar esta última conferencia del 2022. Realmente por hacer una conferencia que en lo personal me ha encantado muchísimo. Y bueno, digamos que, como yo ya decía al inicio, como ir cerrando e ir empezando, perdón, a dejar como la pauta de cómo vamos a venir jugando ciertas dinámicas de la revista el próximo año, ya enfatizadas un poco en lo que es la filosofía política. Entonces, pues bueno, primero, Steven, de nuevo, darte las gracias. No sé si quieras decir algo antes de que haga el cierre. Nico, pues agradecerte a ti por la invitación. Nuevamente lo dije al principio, lo reitero nuevamente. Gracias por la invitación. De verdad que tú como director y con tus demás miembros que pertenecen a la revista Horizonte Independiente, lo que ustedes hacen es maravilloso. Y de verdad que esto es una apuesta importante también para la difusión de las humanidades. Siempre te lo he dicho, pero ahorita en un espacio público, si es que nos están escuchando muchos o pocos, pero creo que es de elogiar, de ensalzar las actividades que ustedes están haciendo, sobre todo en el caso particular que me tocó a mí hoy, que es precisamente con estas videoconferencias, ¿no? Y eso es importantísimo para la difusión del pensamiento. Gracias nuevamente, Nico, por la invitación. No, pues bueno, Steven, gracias por el elogio. Realmente esperamos pues poder justamente dar a compartir pues digamos todas las partes que componen el campo de las humanidades. El de la filosofía es fundamental, sobre todo que digamos que en la revista no hemos trabajado tanto el campo de filosofía antigua, ¿no? Todavía no nos hemos acercado tanto al asunto y creo que también es uno de los puntos a donde tenemos que apuntarle. Pero bueno, para los que nos están viendo, pues recordarles que bueno, esta ya es la última conferencia. Esto implica que hasta el próximo año no vamos a subir ya formalmente ningún video. A partir del 3-4 ya vamos a empezar a retomar la subida de los 3 videos que nos faltan del taller de espiritualidades afro y pueblos originarios. Adicionalmente, arrancan las entrevistas en la revista, ¿no? Digamos que vamos a tener un énfasis en filosofía política importante. Así que, bueno, darles como ese anticipo. Y también pues recordarles que la revista desde hace ya un par de semanas abrió las suscripciones, de modo que eso nos ayuda mucho a nosotros para poder seguir, pues digamos, manteniendo toda la revista y poder desarrollar nuevos proyectos que se vayan haciendo. Entonces, los que quieran suscribirse, pues si estoy bien y si la memoria no me falla, creo que debería estar el enlace de suscripción al Patreon ahí. Bueno, para finalizar, bueno, muchas gracias a todo el público que nos está viendo, no solo por venir a la conferencia, sino por acompañarnos también a lo largo de este 2022. Y bueno, ya finalmente me despido. De nuevo, muchas gracias a Steven, muchas gracias a todos y pues ya nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.